Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a Esteban Perroni, director de Data Media. Vamos a estar hablando de las encuestas, porque obviamente estamos en año electoral y cada vez que nos acercamos a lo que va a ser la elección nacional en el mes de octubre, aparecen nuevas encuestas y está bueno como bajarlo a tierra, entender en qué se basan las encuestas, qué tan representativas son y bueno, después de repente analizamos los datos que han dado a conocer las principales consultoras. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Un placer para mí estar con ustedes, un programa más visto de lo que ustedes se creen. ¿Tenés datos de eso? Bueno, lo conversamos después. ¿Hay datos estadísticos? Lo conversamos después. Es como una zafra que tenemos cada 5 años. En el caso nuestro, Data Media, que nos dedicamos, durante mucho tiempo medimos, hasta el año 2014 por ahí, y después nos dedicamos a hacer algo que nosotros le damos en llamar la media electoral. Fue un consejo en algún momento muy oportuno de César Aguiar, quien fuera director de equipos consultores, con quien trabajamos durante mucho tiempo, que me dijo algo así como: medidoras hay muchas, ¿por qué no haces lo que se hace en Estados Unidos? ¿Sí? Que lo que se hace es auditar un poco en función de las metodologías y generar un promedio que no es solo, como he visto en algunos programas periodísticos, no es solo sumar y dividir, claro. Porque sin la información de en qué condiciones se hizo la encuesta, lo que generalmente pasan por alto como si fuera un detalle los presentadores cuando dicen, y la ficha técnica está en la web. No, pero la ficha técnica es el corazón, el secreto de algún modo, entre comillas, de por qué los resultados dieron de algún modo y no dieron de otro. No quiero con esto adjudicar ninguna intencionalidad. Totalmente. Ni sacar la seriedad a las consultoras que sabemos que trabajan hace muchos años de manera muy responsable. Te agradezco. Ni las tienen, o sea, el mito ese que se llenan de plata y modifican los números, es absurdo. Esto no quita de que no haya lugar, insisto, cada 5 años, a ver qué números se están presentando para saber, sobre todo metodológicamente y estadísticamente, ¿de dónde salen esos números? Bueno, por lo general, ¿cómo es que también como para bajarlo a tierra y arrancar desde lo llano y que la gente esté del otro lado, cómo es que se realizan estas encuestas, en base a qué cantidad de personas encuestadas y qué tan representativo esto es en definitiva, ¿no? Bien, yo soy sociólogo, no soy politólogo, ¿no? Con esto no quiero decir nada que es como una crítica a veces a los politólogos, no es como, es una crítica, porque a veces metodológicamente opinan sin manejar metodológicamente qué es lo que se está realizando. Entonces yo caigo en una crítica que los que me han visto durante tiempo, la repito, y sobre todo para la gente común. No es opinionitis, ¿verdad? Son predicciones estadísticas. Después podemos discutir en otro ámbito si la estadística es una ciencia o no es una ciencia, pero para los que hacen estadística se lo toman muy en serio y hay determinados axiomas y postulados de la estadística que, si se cumplen, permiten generar predicciones, que son predicciones científicas. Sí. No es, esta es la foto, ¿no? Estamos llenos de latiguillos de ese tipo, ¿no? Cuando se dice pescar en la pecera, no se sabe bien de qué se está hablando. Yo siempre digo y aprovecho este programa y otros para pensar qué es un voto de centro. No, yo soy de centro, te dice la gente. ¿Y qué es un voto de centro? No lo sabemos. ¿Qué soy estar en el centro? Claro, y nos llevaría también un programa entero. Pero hago hincapié, respondiendo de tu pregunta, son predicciones estadísticas. Supone el recorrido riguroso por procedimientos que hacen a la cantidad de casos necesarios en una muestra en función del tamaño de la población. Lograr lo que se llama generar rápidamente, con la menor cantidad de casos posibles, una campana de Gauss. ¿Qué es una campana de Gauss? Una distribución de los datos, donde yo después del caso número, vamos a suponer, para ser buenos, de 700, a partir del 701 caso y sigue, ya no me aporta más información. Por eso una muestra de 700 casos, de 600 casos, sobre todo para Montevideo, puede agotar la información. Pero no me paro en la esquina, por eso a mí me gusta cuando, ustedes sabrán, muchos de ustedes, que hago columnas de este tipo en buscadores, ¿sí? Y siempre me peleo con la encuesta de buscadores. Y digo, bueno, miren que estas son en serio, no es un divertimento como la de encuestadores. Y a veces nombro algún otro programa cuando me enojo un poco, digo, las cosas que estoy escuchando, ¿no? El otro día viene me parece a mí, sin arrogancia, a la calidad desde donde hay que hablar estos temas, ¿verdad? Bueno, es difícil a veces que la ciudadanía instruirla en eso. Pero bueno, programa de televisión, un ejemplo cortito.
7 panelistas, entre periodistas y políticos, hablando de las encuestas. Ninguno leyó una ficha técnica. Entonces todos terminan diciendo lo que les parece que va a ocurrir, y obviamente en función de intereses personales. Termino, o sea, son predicciones, no es una foto. Hay una predicción estadística de la cual, en esto sí, invito a todas las consultoras, que evidentemente son grandes conformadoras de opinión, ni que hablar para indecisos, para gente que no le interesa la política, decía, les invito a seguir rigurosamente esas fichas técnicas para poder saber de qué estamos hablando. Para manejarnos en cuanto a cifras. Sabrás de que 701 en base a los estudios ya te va a dar el mismo resultado. ¿Cuánto es la cifra mínima? Porque también vemos algunas encuestas con 500 entrevistados, cuando justamente nos fijamos en la ficha técnica. Más que nada te lo pregunto a nivel profesional. ¿Cuánto vendría a ser la cifra mínima para considerar seria una Y te lo decía en ese sentido. La idea estadísticamente es generar esa campaña de Gauss. Pero para ir a la gente, ejemplo, las nombro, pues yo generalmente trabajo nombrándolas. Opción subió de más o menos 700 casos en las encuestas anteriores. Sí. Claro, ante el calor de la campaña, todos mejoran sus máquinas, ¿no? Subió a 1000 casos. Parece razonable, sobre todo para poder comparar. Factum 900, Equipos 1207 creo que es, y 1001 o 1004 es el número que viene de cifra. Pero ahora, la encuesta que realiza Usina de Percepción Ciudadana es mediante una metodología de mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Y hace 400 casos, lo cual, o sea, más allá de la magnitud de la muestra, también agrega un problema que es que las muestras deben ser probabilísticas. ¿Qué quiere decir que una muestra es probabilística? Que todos tenemos la misma probabilidad de ser seleccionados para ser consultados. Bueno, si yo no estoy en esa lista de WhatsApp, no es la misma probabilidad. Claro. Salió otra encuesta ahora de una empresa nómade, ¿verdad? Toda gente amiga o gente conocida, digo, pero bueno, uno está acostumbrado. Repite un error que ya fue sistemático en 2 elecciones anteriores, que es tratar de hacer mediciones a través de la web. Yo en la web no conozco al que está contestando y tampoco estamos todos. Entonces, la probabilidad de que debe ser igual para todos los ciudadanos no existe en ese caso. Y voy a poner acá un ejemplo, yo me adelanto un poco probablemente a algunas preguntas de ustedes, ¿no? No se puede hacer lo que yo le llamo la gran Constanza Moreira. ¿Por qué le llamo la gran Constanza Moreira? Con respeto, y pues ya lo he contado en otras ocasiones, estando bueno, fue en Buscadores en la elección anterior, ¿no? Ya estos problemas se planteaban, ¿no? Entonces Constanza Moreira en una pregunta, puedo ser Constanza Moreira como cualquier otro, pongo un ejemplo. Lo apuran y ¿qué dice? No, yo solo miro la que me da ganando. Cosa que sé que hacen los políticos. Y también porque lo leen para entusiasmarse, para darse motivación, ¿verdad? Bueno, quiso el destino que no solo el lema que apoyaba Constanza Moreira no ganó, sino que a los pocos meses la encuestadora a la que ella decía que seguía cerró porque se convenció de algún modo que el relevamiento a través de la web generaba lo que, bueno, en ese momento la empresa Radar, que como verán este año no está midiendo, llegó a la conclusión de que la gente le mentía. Entonces, cuando vuelve una nueva experiencia de ese tipo, nosotros metodológicamente, solo por estar del lado de la ciudadanía y nada más, nos vemos obligados a señalar, no, mirá, esto no funciona. Y entonces, de algún modo, no sé si las castigamos o qué, nosotros construimos la medida electoral entre aquellas empresas que por lo menos sean encuestas probabilísticas. Claro. ¿Por qué es importante la encuesta probabilística, Mavi? Perdón. Porque son las únicas que tienen margen de error. Las demás estadísticamente no tienen margen de error. Están haciendo otra cosa, pero no están haciendo predicciones. Por eso es la probabilidad, ejemplo, tenés para rastrear 40 manzanas, si vas a un puerta a puerta, vos tenés que contar 1, 2, 3, golpeo. 1, 2, 3, golpeo. No hago la encuesta acá porque hay un amigo que me la contestó. Bueno, por dar un panorama rapidísimo de algunos aspectos técnicos y metodológicos que hay que tener en cuenta. Me interesa quedarme en un punto que decías al comienzo, y es que el uruguayo, ni que hablar también los medios de comunicación, no logra entender o analizar el dato duro o leer la ficha técnica. Pero es un problema del Uruguay que trasciende a estas encuestas. No sabemos leer datos. No hay una educación
en ese sentido y en un mundo como el de ahora, es muy importante. ¿Entendés que esto es algo que deberíamos trabajar desde la educación formal? Porque esto es construcción de democracia, ¿no? No es solamente a ver cómo va uno contra el otro y hacemos una timba de quién gana. Esto es, estamos jugando la vida. Estás muy adelantada, Maggie. No, es sensacional lo que acabo de escuchar, claro. Que agarre el ministro de Educación y Cultura. Pero claro, porque en la época más mía, de mi edad, había una materia, increíblemente, ¿no? En plena dictadura militar se daba moral y cívica, y es increíble, contradicciones de la dictadura. Trataban de formar en ciudadanía para cuando viniera la democracia, ¿no? Pero era interesante. ¿Cuánto pesa una encuesta de opinión, una encuesta electoral en la opinión pública? Y bueno, obliga a tener ciudadanos de algún modo formados. Yo lo que quiero decir, por empezar por la respuesta más chiquita, que cuando César Aguiar me dijo, hacé como en Estados Unidos, es porque en Estados Unidos se hacía. Después en Estados Unidos, bueno, la realidad un poco cambió, la invasión de las nuevas tecnologías, pero España es un modelo sensacional a seguir. En España hay también más o menos 5 medidoras, pero los promedios los tienen absolutamente incorporados. Es como una aproximación entre las 5 y a 2 semanas, a una semana de la elección, se da la media electoral pero vos sabés que es matemático. ¿Qué es lo que ocurre? No ocurre las distancias que hay entre una y otra acá. Tenemos datos sobrados. Pongo un ejemplo, chiquito. No debería dar una diferencia entre una encuestadora y otras. De las que sí. Consideramos probabilísticas, ya no debería dar una que le da al Partido Nacional 20 y otro 27. O sea, son distancias que necesariamente estoy poniendo el ejemplo más chico. Miren que de esas tenemos... Que ahí o la muestra están agarrando está errónea o la selección. Ahora, y la pregunta es cuál es la que está mal, ¿no? Bueno, entonces yo te contesto con los postulados estadísticos. 2 encuestas hechas a la misma población en condiciones normales, quiero decir similares, deberían dar resultados similares. Entonces, en cuanto no dan resultados similares, ahí viene la pregunta que haces vos. Entonces yo digo, no es cuál esté mal, yo qué sé, es una crítica estadística nomás, digo, es muy difícil. Tenemos ahí, después vamos a hacer un juego después breve de un marciano que vino hace 3 meses, antes de la interna a Uruguay, qué había y qué hay hoy. Lo hacemos después para ver esas diferencias, pensando en esa pregunta. El ciudadano dice, ¿quién gana? Porque una me dice una cosa, otra me dice otra. Y bueno, ¿no? y un poco a colación de eso, ¿no? El margen de error, ¿cuál debería ser? También como para bajarlo un poco a tierra y que la gente entienda, porque a ver, también venimos de la experiencia dentro de lo que es este año electoral, de lo que fueron las internas, en donde sabemos que era muy difícil porque no era una votación obligatoria, pero que muchas encuestas consultoras, la verdad es que quedaron muy lejanas de lo que habían anticipado. ¿Cuál es el margen de error de una encuesta bien hecha? 2 respuestas breves para esa doble pregunta. El problema es clarísimo. Como yo no sé quiénes van a ir a votar realmente, no es como en la nacional que tengo el padrón y tengo porcentajes de asistencia más o menos estándar en el 90%. ¿Sí? Como no conozco esa población, no la puedo representar, punto. Y si a eso le agrego que recuerdo solo una encuestadora que dentro del mismo relevamiento, porque es un único relevamiento del cual después se le saca jugo de todos lados, dentro de un mismo relevamiento preguntaba, ¿usted piensa ir a votar a la interna? Ponele, sí. ¿Y a quién votaría? Pero resulta que en la muestra toda vos tenías 52 casos, en una muestra tipo de 1000 casos, tenías 60 casos que iban a votar al Partido Colorado. Entonces, cuando vos repreguntabas dentro del Partido Colorado a quién va a votar, estás utilizando una muestra de 60 casos para decir qué va a pasar en el Partido Colorado. Te pongo el caso más grotesco. Claro. A partir de esta explicación, si se entiende, era muy difícil. Era obvio que les iba a dar mal. Bueno, ahora en las nacionales, con votación obligatoria, margen de error. Ahí está. Entonces ahí, el margen de error en el papel y estadísticamente, que puede variar básicamente para estas 4 que las nombro, equipos, cifra, opción y factum, los márgenes de error en el papel y estadísticamente son absolutamente aceptables. 3,5%, podría llegar a un 5%. Pero agreguémosle este dato que es fundamental. O sea, hasta un 5%. Hasta un 5%, pero por lo siguiente. Porque el margen de error, primero, no es la debilidad
de la medición, es la fortaleza. Estas mediciones son fuertes porque tienen un margen de error. Claro. Y Dios permita, yo no puedo calcular este techo cuándo se va a caer, no tengo margen de error, pero un día de repente se cae, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, un dato estadístico con margen de error tiene más certeza que una construcción arquitectónica. ¿Cuál es el problema? Que nos acompaña y nos acompaña una tras otra elección, que no se clarifica, no voy a decir que no se entienda, no se clarifica, y mira, ahí puede hacer más periodismo político de ustedes y de algún modo está bueno. Ese 5% no es un 5% de la población, es un 5% del valor que me dio. Es decir, si me dio que Alejo lo vota el 20%, ¿sí? No es que la votación de Alejo varía entre el 15 y el 25, si no, no podemos predecir nada. Claro. Varía entre... Le tenés que hacer el 5% a 20, alguno rápido matemático me diga cuánto es, pero te da 20 con algo, sí, el superior, y 20 menos algo, pero no 5 puntos. ¿Me explico? Entonces, la pregunta está buena. No es un problema del margen de error. O sea, el margen de error no es si le voy a invocar o le voy a errar. El margen de error es un indicador de... es más complejo. Te quiere decir que de cada 100 muestras posibles que podés sacar, en el 95% de los casos, el valor va a ser 20% Alejo con un margen de error de 5% no de la población. Sí. ¿Se entiende? Trajiste unas placas para compartir que tienen info importante. Vamos al juego del marciano, entonces. Bueno, no vamos sé a por jugar. dónde andan, me pongo los lentes para la primera. Bien. No, esa es la media electoral. Bueno, esa es la media electoral al día de hoy. Sí, esa sería la última. Bueno, si tienen ahí, la primera es la grieta de las encuestas electorales. Ahí está, esa es la primera. Si la tenemos la grieta por ahí. de las encuestas electorales. Mientras aparece, la voy repasando. ¿Por qué la titulamos así? Cuando vean los números se van a dar cuenta. Porque bueno, esto de la grieta, inventamos si no habrá una grieta de las encuestas electorales. Esto es previo a las internas, ¿no? El juego del marciano pasa por Uruguay y pregunta, ¿cómo están las encuestas? Bueno, mira, equipos, porque Opción en ese momento todavía estaba haciendo menos casos, por eso no lo consideramos. Equipos da ganador al Frente Amplio, ¿verdad? 44-39. Sí. Cifra da ganador al Frente Amplio, de algún modo, frente a la coalición, ¿no? Estamos comparando coaliciones. 47-43. Viene Factum y dice 50-43, que gana la coalición republicana multipolar. Hay una diferencia grande. El marciano, ¿no?, mira y dice, ¿quién gana? ¿Verdad? Sí, sí, claro. Bueno, entonces, podríamos entrar en las fichas técnicas, en los números de cada uno. Sí. Ojalá me inviten otro día y lo hacemos con mucho gusto porque la campaña va a entrar en calor. Pero vean, esto es previo a las internas. Y entonces vuelve el marciano, mira, y en 3 meses ¿qué encuentra? Si la tenemos ahí. ¿El acumulado por coalición, querés vos? ¿La placa? Acumulado por coalición, lo que sería la placa 2. Acumulado por coalición, agosto 2024, ahí lo la estamos tenemos. viendo en pantalla. Perfecto, entonces agregamos opción. ¿Qué cambia de equipos? Nada, a grandes rasgos, ¿no? Estaba 44-39, ahora 43-37. No menciono lo anterior para no confundir con los números. Sí. Cifra 45-40, opción 42-39, viene Factum 49-44. Sí. Estamos prácticamente en el mismo lugar. Sí. Sí. De acuerdo al acumulado por coalición. Sí. Hubo movimientos dentro de las coaliciones. Pero el ciudadano común... Cuando divide por bloque, está igual. Ahí está. Claro. Pero el ciudadano común mira esto o conversa con el al lado y que le va a decir, sí, mira, la verdad que no sé. Parece que viven en países distintos. Porque claro, tú mencionabas que no debería haber un máximo, una diferencia de 7 puntos, y acá estamos viendo mucho más, por ejemplo. Y si nos metemos en los cuadros, si hubiese tiempo o en otro momento, medición por medición, ese dato queda más claro. ¿Qué es lo que esconde? Bueno, no quiero decir esconde porque a veces suena mal. ¿Cuál es el dato en el que habría que hacer clic para pensar estos resultados? Sí. Énfasis en que Factum, yo lo digo en broma, ¿no? Los botineros están empecinados en proyectar los indecisos. Y los demás trabajan con creo que está el 9-10% en promedio de indecisos. Como Factum hace una proyección de indecisos a partir de algunas variables. Llevaría tiempo explicarlas, pero son algunas bastante críticas, como ser, bueno, lo que votó en la elección anterior. Claro. Bueno, pero si yo hago una predicción de indecisos por lo que votó en la elección anterior, hay 260.000 nuevos votantes que no los estoy considerando.
¿verdad? Pero teniendo en cuenta que estamos en una elección muy ajustada, ¿no? Porque tenemos una diferencia bandera verde hasta el final, no tengas dudas. muy pequeña. Entonces, Sí. bueno, de repente es como una forma de marcar la diferencia, No. ¿no? Claro. Hacer esa predicción independientemente de que no va a ser 100% Incluso hasta certera. para la propia encuestadora de su propia marca. Pero Claro. ahí también la pregunta es, y la importancia de saber leer la ficha técnica, porque si yo no tengo ni idea que Factum hace esta proyección de indecisos, pienso Claro. que bueno, que utiliza la misma metodología que los demás, pero que le da diferente. No, es el secreto. Ellos lo que hace, si vos mirás la distribución de intención de voto en Factum, indecisos te da 0. Porque los reparte. Claro. Los limpia, los reparte a partir de algunas variables. Y bueno, insisto, yo tomé esa de... Pero ahí también entonces la conclusión tendría que ser, gran parte de los indecisos se vuelcan hacia la coalición multicolor. ¿Qué es lo que vienen haciendo un poco las otras? Sí, en ese caso sí, Claro. clarísimo. Sí. Según la lectura de Factum, de acuerdo Sí, por eso a, digo, según la esto- lectura de Factum. Claro. Bueno, sí, Pero sí. a mí estas lo variables que no me- estudia. Entiendo el planteo por dónde vas, pero a veces siento que es más una cuestión semántica de palabras que se van utilizando respecto a si es toda la población o es la población encuestada. ¿Me explico? Como que No, vos pero a veces está criticás bien. la opinología de las encuestas que se basan en análisis estadísticos No, y esas atribuciones que quizás se toman. Critico la opinología de los opinólogos. Claro. En este caso estamos haciendo un intercambio con los técnicos, ¿verdad? No es lo mismo decir que el margen de error, vuelvo a vos, Alejo, te podés presentar perfectamente a las Sí. próximas elecciones. No es lo mismo que vos varíes de 25 a 15 que vos varíes de 19 a 21 por un error de interpretación del margen de error. Entonces, ya no es una cuestión opinológica. No es lo mismo que en el caso de una empresa, ahora de rato la nombro, de rato no, hay una empresa que trabaja 1.200 casos, la mitad son cara a cara y la mitad son por teléfono. Vamos a ver eso, ¿te parece que hay una placa creo que del Fichas tema? técnicas Siquiera- se viene ahora, ¿les parece? Fichas Nos técnicas. metemos en Así ficha vamos avanzando. técnica, dale. Porque Está bueno eso de la metodología. El resto de los resultados, de algún modo, por algún lado los vieron, y si tenemos tiempo los vemos. Bueno, por ejemplo, en cuanto a equipo, cifra y opción, hay una especie de clúster, se le llama así, porque miden cosas similares, ¿verdad? Todas son probabilísticas las que estamos viendo, es importante que tienen algún criterio probabilístico, por lo tanto, es válido hablar de un margen de error en estas 4, ¿verdad? Sí. Se dijo durante el correr del año que quizás la clave de que a Factum le daba distinto era porque mientras las otras 3, como ustedes lo ven en pantalla, te dice a quién votarías y tú contestás de modo espontáneo, Factum las menciona. Claro. Y al mencionarlo eso, aparentemente venía cambiando los resultados en este esquema, en esta grieta, ¿no? Por la diferencia de decirle, señor, usted va a votar al Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado. Por nombrarle los candidatos. Los candidatos, Por nombrarle los perfecto. candidatos. Bien. Es discutible, ¿verdad? Ahora yo creo que está a la vista, claro, que no es un problema de mención, porque eso era antes de tener las fórmulas, ¿verdad? Sí. Ahora ya están los candidatos, ya todo el mundo conoce a todos. Ya ahora si yo digo voto Frente Amplio, es que estoy votando a Orsi y a Cose, por poner un ejemplo. Sí. ¿Tá? Entonces ahora la diferencia, no hay ninguna duda, está en que Factum hace una proyección de indecisos. Bien. Si se abriera la información sin proyectar los indecisos, claro, para la media electoral sería mucho más feliz porque no tendría que explicar todo esto y lo que da, da. Después hay una cosa que es bien interesante, no es lo mismo, bueno, el ejemplo que ponía queda claro que era el de equipos, que hace 703 casos cara a cara y 504 de celulares. Bien. La magia de las encuestas de la década de los 80 para adelante, esto dicha por todos los que se dedicaron, fue la encuesta cara a cara. La encuesta cara a cara a vos te permitía sopesar también la calidad de la respuesta, Claro, que no es lo, que no es lo Sí, mismo ese que que te en decía internet. que estaba decidido, realmente estaba decidido, Claro, y el te indeciso sí permitía, podías y- pincharlo un poco y- más. Exactamente, y permitía a encuestadores de algún modo, vamos a decir, mejor formados, como para validar un dato. Dicen, no, mirá, me atendió una persona, si bien respeté las reglas de probabilidad, este caso lo tengo que hacer de nuevo. Sí, sí, ¿Me sí. explico? Bueno, entonces el cara a cara es importante, lo hace solo equipos. El que sea fijo también es un dato interesante en el caso de cifra. ¿Por qué? Porque el teléfono fijo, la característica del teléfono fijo está asociado a un barrio, ¿verdad? Entonces, si yo digo una característica de Positos, la probabilidad de que encuentre determinado nivel socioeconómico en el que responde es altísima. Y así en un mapa
todos los que medimos algún día teníamos todo el banco de datos de Antel para saber cada característica, cómo linkeaba con un nivel socioeconómico del votante. Entonces eso es, si me permiten, en esta crítica constructiva, es un valor agregado. Ahora, cuando nos metemos en que todos los casos son por celulares, empezamos en una zona un poquito más borrosa. Yo sé que ellos la tienen absolutamente medida. No, y además es un poco la realidad hoy por hoy teléfono fijo tienen pocas personas. Ahora, si después llego a dar el paso al abismo, que es trabajar por internet, es un paso al abismo. Vos no sabés ni quién te está contestando. Muchos lo hacen por redes sociales, ¿no? Made tiene una que segmenta según edad, sexo, pero de Facebook, por ejemplo. Hoy sabemos quién está atrás de una red social. ¿Vos te animás, Alejo, a saber quién está atrás de una cuenta? Entonces digo, la vuelve más borrosa, vamos a decir por ahí. Claro. Y bueno, yo creo que de esta ficha técnica más o menos, a no ser que ustedes tengan alguna pregunta ahí. Tengo una última para hacerte antes de cerrar. ¿Cuánto aporta o cuánto dificulta el entendimiento de esto que ya es complicado para la gente, el hecho de que llega un momento que empezamos todos los días con la encuesta nuestra de cada día? Y es como un montón y parece que sale como pan caliente. Como que le saca un poco de credibilidad. Qué preguntas más lindas. Y voy a contestarte, no voy a evadir la pregunta. Hay un programa de televisión, no voy a dar el nombre, me invitaron una vez, en la campaña anterior. Cuando me hicieron esa pregunta, la respuesta no les gustó. Espero que a ustedes les guste. Yo creo que hay una responsabilidad alta de los periodistas. Los periodistas no pueden salir a decir cada mañana sale una encuesta como pan caliente a repetir los números sin tener idea de lo que están repitiendo. Yo digo, ¿no? Este programa de televisión que les mencionaba que el otro día, 7 personas opinando sobre qué pasaría a partir de los resultados de las encuestas, cada uno decía lo que le parecía que iba a pasar. ¿Pasaría lo mismo con el dólar? ¿Qué pasa si un cónclave de economistas dice que el dólar va a estar a 42 pesos a fin de año? ¿Se atreverían 7 personas que no son economistas a decir el dólar va a estar acá o el dólar va a estar allá? Pero el tema no es la frecuencia, entonces la marginalidad con la lectura que hacemos de las encuestas. No es la cantidad, sino que evidentemente no estamos todavía formados para leerlas. Yo creo que ahí... O no somos tan rigurosos para leerlas, tan responsables. Está bien, yo creo que ahí tienen un rol importantísimo. No, ni los que periodistas. hablar. Las encuestas están absolutamente instituidas, como que ahí está la verdad. Probablemente al 60% de los electores no le hace nada, porque ya tienen su partido, pero el otro 40% a nadie le gusta votar a perdedor, y menos si no te interesa mucho la política. Entonces, ¿Pero usted considera que las encuestas hoy son la voz de la verdad? No sé. Bueno, si yo escucho los programas de radio y de televisión y miro lo que dicen los periodistas... No, pero se traslada está bien. Un estudio estadístico que puede ser mejor o en realidad pero es una herramienta también. Es la única herramienta que tenemos nosotros para guiarnos. Sí. Y en contraposición... Quizá pueda ser mejor estudiada, mejor leída. Entiendo Alejo, que sí. Yo no contestaría que son la voz de la verdad. Yo te contestaría todo lo que te contesté. Está claro, pero nosotros creo que tampoco hacemos un trabajo de mencionar que las encuestas son la voz de la verdad. O sea, trasladar eso hacia la culpabilidad de un periodista. No, yo creo que hay muchas cosas, tanto las encuestadoras como los periodistas tienen mucho para perder en caso de decir que una encuestadora es la voz de la verdad. No me gusta la palabra culpabilidad. Simplemente digo, estaría bueno que así como, y me incluyo, digo, periodistas, comunicadores, analistas, así como vos cuando vas a dar el dato en cuánto va a estar el dólar en fin de año, te tomás un trabajo previo, de saber, de leerte con un librito de economía para no economistas, podríamos hacer un manualcito de encuestas para no encuestadores. Para poder entender mejor. Yo hoy leí una encuesta y tiré los números nada más, no hablé ni de la manera en que lo hicieron ni nada. Y habla de eso, de que tenemos que darle otra profundidad. No lo tomen a mal. No, hay que agarrar el guante totalmente, porque se trata de una cosa muy importante. Yo intento ser coherente, porque esto lo he dicho en todos lados. Me hago odiar un poco, yo sé, pero bueno. No, pero por favor. Esteban, gracias por acompañarnos. La verdad que fue muy esclarecedor la entrevista contigo. Además, estamos en un momento donde, bueno, también es importante que la gente tenga más herramientas para poder leer la realidad de cara a lo que va a pasar a fines de octubre. Gracias por el tiempo. Un placer.